Hola, ¿cómo andan todos? Bueno, bienvenidos a otro de estos videos educativos, explicativos, lo que vos quieras decirle a esta clase de videos. Y hoy vamos a hablar de algo que presta mucho confusiones. Las castraciones se ha generalizado por las redes sociales, por internet o del boca al boca que castrar a todas las especies tiene los mismos beneficios. Y no es así. No podemos generalizar todas las especies, no podemos comparar la castración de una especie de animal con la castración de otra especie animal. Por ejemplo, este video va a estar orientado o enfocado a las castraciones de perro, de gato, de conejos, de cobayos, y vamos a compararlo con la castración de los hurones, que al último del video voy a hacer un breve comentario sobre esto muy puntual. Si vos me vas a seguir, vas a ver que a lo largo del video vamos a ir tomando distintos parámetros en las distintas especies y qué va pasando con la castración, a ver si realmente es tan beneficiosa en otras especies como lo es en perro o en gato. Entonces, vamos a romper un poco de los mitos. Pero antes de hablar de las distintas especies, quiero hacer un breve comentario. Una castración es una intervención quirúrgica, es una cirugía. Entonces, por más rutinaria que sea, porque hay gente que se dedica a castraciones directamente y no hacen otro tipo de cirugía, por más rutinaria, por más desarrollada que esté la técnica, es una cirugía y como toda cirugía tiene sus riesgos. Obviamente no voy a comparar una cirugía de un tumor con una cirugía de una castración. Los riesgos van a depender de la clase de cirugía. Pero ¿por qué quiero aclarar esto? Porque todos piensan que la castración, no todos, perdón, usé mala palabra, muchas personas piensan que la castración es una técnica en las cuales no pasa nada. Y después se llevan la sorpresa cuando se entera que se murió un perro o un gato. Puede morir, aunque parezca mentira, puede morir por múltiples factores. Por que tenga alguna enfermedad de base, porque tenga alguna reacción anafiláctica, porque su corazón no lo resistió, por millones de causas. Entonces, como toda cirugía, conviene hacer un prequirúrgico previo. Si no lo querés hacer, charlarlo con el veterinario, pero conviene hacer un prequirúrgico previo. Pero los riesgos, como toda cirugía, están. Después podemos discutir qué porcentaje de riesgo, pero los riesgos están. Entonces, por ejemplo, lo que dije yo al principio, que se traspoló toda la información de perro y gato hacia las demás especies. Vamos a ver perro y gato, por ejemplo. La castración sirve obviamente para el control poblacional, para que no se incrementen los animales callejeros. Ayuda también en la parte de marcación territorial. En el macho del gato se nota bastante, en otras especies, algunas en perros a veces se han castrado y sigue con el instinto territorial, en otros se han castrado y disminuye ese instinto territorial. Pero ayuda mucho o previene mucho lo que es, en el caso de las hembras, los tumores mamarios. Cuanto más precoce la castre, más posibilidad de prevención de los tumores mamarios tenemos, o en la prevención de las infecciones uterinas, las llamadas piómetras. Y en el caso de los machos, ayuda a prevenir la hiperplasia prostática. En ambos casos, tanto en el macho como en la hembra, esto depende, o la aparición depende de las hormonas.
la forma con que están trabajando las hormonas terminan dando estas patologías. Entonces, la castración, al sacar la fuente hormonosexual, no tienen estos problemas, no se los ven estos problemas. Entonces, nosotros podemos prevenir esas enfermedades, esos problemas, y no tener que salir a cierta edad de urgencia a operar al animal porque la perra está con una piómetra y está en un estado muy avanzado y necesita una cirugía urgente, o el macho desarrolló una hiperplasia prostática que puede derivarse a un tumor prostático o a cualquier otra cosa. Pero a lo que voy, la base es bien hormonal. ¿Por qué recalqué 2 o 3 veces la base bien hormonal? Vamos al tema de los conejos. Obviamente puedo controlar la reproducción si tengo 6, 7, 8 conejos de distintos sexos sueltos en el ambiente y se me descontroló todo, eso es indiscutible. Pero las hormonas en los conejos actúan distinto. Entonces, en el macho no voy a hablar de una prostatitis, que prevenga una prostatitis. No lo voy a hablar. Ni se menciona ese problema en el macho, ni se habla de ese problema en el macho. Lo que voy a lograr en un macho es ese marcaje territorial. Elimino ese marcaje que me está orinando en spray por todos lados con un olor fuertísimo, o esa agresividad que a veces pueden desarrollar. Pero en la hembra, la piómetra, la infección uterino, no es de origen hormonal, pasa por otras cosas. O sea, ¿puede tener una coneja piómetra una infección uterina? Sí, puede tenerlo. Pero si yo le saco el ovario y le dejo el útero, igual puede tenerlo. ¿Se entiende eso? O sea, se aconseja en una castración sacar todo, útero y ovario, y así obviamente no lo voy a tener la piómetra. Pero quiero que se entienda este concepto. ¿Por qué digo que se entienda este concepto? Porque prácticamente todas las personas o todos los colegas que se dedican a exóticos sacan útero y ovario, porque ya saben que pueden quedar. Pero hay algunos colegas que se están iniciando y tienen la costumbre de hacer como en perro y gato, de sacar solamente el ovario. Ahí puede llegar a tener una piómetra el día de mañana, pero no sería hormonal. ¿Cuál es el problema? Que sí es de origen hormonal. En la coneja, el adenocarcinoma uterino, el tumor, que no es lo mismo que la piómetra. En la perra prevengo piómetra, en la coneja prevengo un tumor. ¿Y qué pasa con el tumor de mamas en la coneja? Tampoco se habla. Aparentemente la puedo castrar y puede tener tumores de mama igual aún castrada. O sea, en la coneja no lo prevengo tanto. Pero hay otros problemas más que puedo llegar a tener en la coneja. Y el otro problema que voy a tener es el estrés quirúrgico. Es una especie que es la probabilidad de muerte se eleva con relación a la probabilidad de muerte en perros y en gatos. A lo que voy. Capaz que vos no escuchaste de la muerte de una perra o una gata en castración. Entra a internet y vas a ver unos cuantos lugares que han hablado de que se murió un animal en una castración. Pero sí te vas a enterar de una coneja que muere en una castración, porque es más probable la muerte de una coneja en ese procedimiento que en una perra en ese mismo procedimiento. Entonces, ya acá es como aumenta la probabilidad de muerte.
tenés que tener claro para qué la vas a castrar. El fundamento no es el mismo que en la perra y en la gata. ¿Y qué va a pasar con los cobayos? Bueno, en principio lo mismo que las otras dos. Control poblacional. Tenés muchos cobayos sueltos en tu casa, no los podés controlar. Control poblacional. Pero yo en ese caso te aconsejaría tirarte a castrar el macho y no la hembra. Porque la hembra del cobayo tiene más riesgo que la hembra del conejo, que a su vez la hembra del conejo tenía más riesgo que la gata y la perra. O sea que los riesgos de muerte aumentan. Hasta donde se sabe también tiene otro mecanismo hormonal, y sacándolo de la población, o sea, del control poblacional, no prevenimos mucho tampoco en el caso de los cobayos. Es más, la gente a veces se asombra de la cantidad de machos con tumores mamarios. Aunque parezca mentira, eso demuestra que trabajan distintos hormonalmente. Tumores mamarios en macho es bastante frecuente. ¿Y qué ocurre con los hurones? Acá vamos a hablar y mencionar un montón de cosas y me voy a meter en otro tema que va a escapar un poco del video. Todo lo contrario. Los hurones tienen otro tipo hormonal, otra forma de funcionar esas hormonas, y está demostrado que a largo plazo, principalmente los que son castrados jóvenes, en perro y gato se aconseja castrar jóvenes, en los hurones los castrados jóvenes se ve más seguido esto que voy a ver. Pasado un tiempo, generalmente a mediano a largo plazo, predispone a problemas de alopecia, pérdidas de pelo que después no se recupera más, pero lo más importante es hiperplasia de las glándulas adrenales y terminan en tumores de las glándulas adrenales. O sea, la aparición de tumores, de este tipo de tumores, está bastante relacionado con la castración. Cuando en otra especie estamos diciendo castramos para que no aparezcan tumores, acá aparecen tumores por haberlos castrados. Entonces, acá tenemos lo opuesto a lo que sería perro y gato. Pero hay un problema, y es bastante complicado, un problema legal. Existen varias clases, varias razas de hurones diferentes. El único hurón que está autorizado como mascota y que de hecho, un día tendría que hablar de esto, de hecho, durante siglos, no es una cosa de ahora, durante siglos, fue una mascota para los europeos, principalmente los ingleses, los franceses y los alemanes. Y se habla de que no sé qué reina de Inglaterra de hace varios siglos atrás tiene un cuadro donde ella está abrazando a sus hurones porque criaba hurones. O sea, es para muchas culturas como tener un perro o un gato, porque hace siglos que vienen teniendo hurones. El único realmente adaptado y con permiso es el llamado Mustela mustela, que en Argentina se trae de otros países, principalmente se traen de Estados Unidos, pero algunos han entrado vía de criaderos de Europa. Ahora bien, Argentina o Sudamérica tiene otra especie de hurón que varía con el hurón que se importa. Es otra especie. Ese legalmente no está autorizado para tenerlo. Ese no hay que ni siquiera sacarlo de naturaleza. Tiene su medio ambiente donde vivir y no hay que tocarlo. Y me he encontrado gente que han querido capturar y castrar esos hurones. Y vamos a tener el mismo problema.
orgánicamente a mediano y a largo plazo va a tener este problema, porque si bien a pesar de que es otro tipo de hurón, la base hormonal funciona igual. Y acá está donde yo me voy a ir por las ramas, que me podés preguntar, entonces, ¿por qué en Argentina los hurones que se importan entran todos castrados? Bueno, por el impacto ambiental en gran parte. Por muchas razones, pero en gran parte es el impacto ambiental. Los rusos le habían puesto ferrets, que creo que eran algo como pequeños ladronzuelos escapadizos o algo así, si mal no recuerdo, ahora no lo tengo en la memoria que quería decir, porque es una especie que fácilmente se escapa. Si esta especie se escapa y se reproduce en el medio ambiente, nos alteraría mucho el ecosistema, como está pasando con muchas especies en distintos lugares del país, como pueden ser el castor en Tierra del Fuego, que fue introducido y ahora están habiendo problemas del ecosistema, o la carpa en nuestros ríos, que están desplazando a los peces autóctonos nuestros, y así con muchos otros animales. Entonces, entran castrados por el riesgo de que se puedan escapar. Recientemente lo que se ha escapado hace pocos años son las ardillas chinas y están causando ecosistemas, alteraciones en el ecosistema en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Entonces, por ese motivo entraban castrados. Entonces, si tengo que hablar de si la castración es aconsejable para los animales, te tengo que preguntar ¿para qué animal? ¿Estamos? Para perro y gato, indiscutible, castralos. Castralos. ¿Está? Pero para los otros animales, pensá, ¿cuál es el fundamento? Control poblacional, bienvenido sea. Prevención, ¿qué querés prevenir? Ojo, podríamos seguir hablando de más especies, pero yo quise tomar cobayo, conejo, que son los de los exóticos los que más nos consultan para la castración, compararlo con perro y gato y dar el ejemplo con el hurón, que es el que peor lo lleva con la castración. Y sin más que decir, quizás este video arme revuelo, polémica, muchos digan no estoy de acuerdo, que esto, que lo otro. Lo tenía que decir y hay que pensarlo. Acordate, la mortalidad puede existir, en perro y gato es baja, en exóticos es más alto, varía en los tipos de exóticos, no todos son iguales, pero existen esos riesgos. Así que pensá bien, acordate, perro y gato, dale para adelante. Los otros animales, pensalo bien. Nos vemos hasta el próximo video. Suerte, vamos a ver con qué seguimos la próxima vez. Quizás este no haya sido muy largo, pero se me ocurrió hacerlo. Suerte, hasta luego.